Hola gente, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo cómo incorporar un display OLED SSD 1306 de manera profesional a nuestros proyectos. Así que comencemos. Pero antes que nada, este video está auspiciado por PCBWay. PCBWay es una empresa establecida en la industria que se dedica a todo lo relacionado con la manufactura de PCBs. Tienen PCBs de prototipos, PCBs avanzados, hasta 60 capas, y también tienen PCB flexibles CNC e impresión 3D. También son una solución OEM, es decir que ellos pueden fabricar el producto por nosotros y nos resuelven un montón de cosas de manera directa. Así que ya saben, si tienen interés en cualquier manufactura relacionada con electrónica, PCBWay es el lugar correcto para ir a preguntar. Muchas gracias PCBWay por ser el sponsor del video. Bueno, si nosotros buscamos SSD 1306, vamos a ver que es el display OLED típico de Arduino. Hay que aclarar una cosa, y es que SSD 1306 no es un modelo particular de pantalla, sino que es el controlador que maneja una pantalla. Esto quiere decir que existen varios tamaños de pantallita OLED con el controlador SSD 1306. Nosotros estamos usando acá este porque es el que tomamos la decisión de usar para un proyecto, pero podría ser de otro tamaño. Nosotros estamos usando el de 0,96 pulgadas, que es este, que es el más típico, pero vienen en otros formatos. Este de 0,91, fíjense que es apaisado, y lo que va a cambiar es la resolución. Este de 0,96 tiene 128 píxeles de ancho por 64 píxeles de alto. Vienen en distintos colores de LEDs. Este, por ejemplo, tiene la primera sección en amarillo y después todo el resto en azul. En el caso del que voy a estar usando yo ahora, es todo blanco, es decir, es como este, que se ve todo en blanco. Y también vienen de otros colores, como por ejemplo este, que es todo azul. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la parte de vidrio con el flex. Yo no quiero toda esta plaquita. Toda esta plaquita me agrega alto en mi proyecto y yo no quiero tener ese alto adicional. Eso sumado a que toda esta placa está bárbara, pero me agrega un costo, porque no es lo mismo comprar solamente la pantallita con el flex que comprar toda la placa con estos pines. Otra cosa que hay que decir sobre estas pantallitas es que se pueden comunicar tanto por I2C o por SPI. O también tienen otro modo de funcionamiento adicional, que es un modo de señales paralelo, que la verdad no es muy común usarlo. En mi caso voy a estar usando el modo de SPI, pero el proceso de pensar el diseño es el mismo que si fuera para I2C. Es más, en mi placa yo lo tengo implementado de tal forma de que puedo seleccionar si funciona con I2C o con SPI. Así que vamos a buscar esto en una página de Alibaba. Esta es la publicación en la que compré yo mis displays. No tengo ninguna afiliación con el vendedor, simplemente es para mostrarles un ejemplo de cómo lo pueden encontrar. 0,96 pulgadas, 128 x 64, usa el SSD 1306. Acá nos dice que el vendedor vende en azul o en blanco, yo compré los que son blancos. Y bueno, fíjense que estamos hablando de $1.10, por ahí, $1.05, dependiendo de la cantidad que compremos. Ponemos $1.10 comparado con $1.18, si miramos para más de 200 piezas, o si estamos haciendo una tirada chica, $1.50 de este otro vendedor. Si bien la diferencia no parece tanto, y es más, para proyectos de bajo volumen no importaría realmente, cuando nosotros empezamos a aumentar el volumen, todo suma. Todo suma y hay veces que resulta mucho más económico simplemente poner el display solo y no tener que depender de esto, porque esto además tenemos un problema, y es que tenemos que conseguir siempre la misma placa con exactamente el mismo espaciado, asegurarnos que el vendedor nos entregue siempre lo mismo, que los componentes estén bien seleccionados, y es todo un tema eso. Sumado a que la placa esta va a terminar siendo mucho más gruesa, porque como tenemos esta tira de pines y hay que soldarlo a nuestra placa, y además tiene componentes abajo y hay que dejar un espacio, ¿cómo montamos esto a nuestro PCB? También es un tema. Y hay que resolverlo, y no siempre es más fácil la opción que parece más fácil. Volviendo a la publicación original, bueno, tenemos algo de publicidad, acá tenemos los datos básicos y acá tenemos el pinout de este display. La mayoría de estos displays son compatibles entre sí en el pinout, es decir que el SSD 1306 de 0,96 pulgadas con estas dimensiones de este vendedor va a tener el mismo pinout con el de otro, porque medio que se pusieron de acuerdo con esto. Siempre hay que chequearlo igual. Acá nos da un circuito sugerido dependiendo de cómo lo vamos a alimentar. Acá
nos dice que hay un pin de BSC, que después lo vamos a ver en el datasheet, que está suministrado de manera externa. Y acá nos dice que pin de BSC va a ser alimentado por un conversor DC-DC que tiene el driver este adentro. Bueno, nosotros vamos a usar esta forma. Acá nos dan las dimensiones mecánicas. Todas estas dimensiones mecánicas las usé para crear los footprints en Altium. Y acá nos da cómo están organizados los píxeles y qué dimensiones tiene cada uno de los píxeles. Nos da control poder armar todo esto desde cero. Nosotros sabemos que los componentes que vamos a poner son los que queremos, que son buenos, que son de calidad, que están correctamente dimensionados, que nadie quiso abaratar costos y que la pantalla va a dejar de funcionar. Para eso nos sirve instalar esto de manera soldada a nuestro producto sin depender de otras plaquitas. Que no está mal depender de otras plaquitas. Si nosotros testeamos cada una y cada una anda, bárbaro. Pero bueno, para esta decisión, para este proyecto se tomó esta decisión. Acá tengo el datasheet del SSD1306 que lo saqué de la página de Adafruit. Ya de entrada nos dice que tiene control de brillo, que eso va a estar bueno y yo lo estoy usando. Nos dice que, que tiene 128 segmentos y 64 comunes. Esto va a tener que ver con las capacidades que puede manejar. Es decir que hasta 128 por 64 va a poder manejar. Más de eso ya no. Si nosotros tenemos una pantallita de 128 por 32, bárbaro. No se usarán comunes y listo. Nos dice que se puede controlar por una interfaz paralela, por I2C o por SPI. Y acá ya nos va hablando un poco de la alimentación. Podemos alimentarlo entre 1.65 y 3.3 para la parte lógica. Y esta tensión de BSC, que es la que podía generar de manera propia, tiene que ser entre 7 y 15. Después vamos a ver cómo se genera de manera propia. Nos habla un poquito sobre la pantalla que maneja. Acá están las formas de comunicación. Nosotros vamos a estar usando o SPI o I2C. Recordar que este chip es el que viene ya en la pantalla. Es decir, la pantalla tiene adentro este integrado, o este chip más que integrado. Y no es que lo tenemos que poner aparte en nuestra placa. Esto está dentro del flex de la pantalla. Acá tenemos un diagrama de bloques donde se muestran todos los comunes, los segmentos. Vamos a ver que tenemos el controlador del display, algo de RAM, la interfaz para el micro. Vamos a tener toda la parte de generación de tensiones de alimentación del display, un oscilador y un par de bloquecitos más. Este es el pinout de este integrado que va en el mismo flex de lo que nosotros conocemos como pantalla. Así que fíjense la cantidad de pines que tiene esto y que sería un real problema tener que soldarlo a mano. Acá tenemos todos los pines, que esto no nos interesa, y acá tenemos cómo funciona con el flex. Esto es básicamente lo que nosotros después tenemos accesible en nuestro display comprado de Alibaba. Bueno, acá ya nos dice lo que son cada uno de los pines. Tenemos el BDD, que es lo que alimenta toda la parte lógica, el BSC, que es lo que alimenta al panel. Tenemos las masas, tenemos un par de pines de alimentación. Tenemos iRef, que lo que hace es setear la corriente por los segmentos. Y nos dice cómo calcularlo más abajo. Tenemos un par de señales más que las vamos a ver en detalle ahora. Y acá tenemos algo importante. ¿Cómo le vamos a hablar al display? Bueno, esto se hace a través de tres pines, BS0, BS1 y BS2. Y dependiendo de si están en alto o en bajo, es como le vamos a estar hablando. Las formas más fáciles de hablarle es a través de I2C, en cuyo caso BS0 y BS2 a masa y BS1 a la alimentación lógica. O por SPI de 4 cables. Es la forma más fácil de hacerlo funcionar, que son las tres señales a masa. Además de eso, la hoja de datos nos dice qué señales tenemos que inyectarles a qué pines. Todos estos pines de acá arriba son los que salen del flex y son a los que vamos a tener que nosotros darle señal. Nos vamos a quedar con 4-wire SPI o con I2C. Tanto para 4-wire SPI como I2C, fíjense que D3, D4, D5, D6 y D7 van a masa. Para I2C se van a usar D2 y D1 para datos y D0 para el clock. Y para SPI, D2 puede quedar flotando. El data in va a estar en D1. Vamos a meterle clock por data 0. El chip select lo vamos a tener en la línea de chip select. Para I2C, además vamos a tener la selección de dirección en la de la señal D/C, que si nos venimos más arriba, si nos fijamos, el DC nos dice que es el Data Command Control Pin, que cuando está en alto, lo que ingrese por el bus de datos se trata como data, y que cuando esté en bajo, se manda al registro de comandos, es decir que estamos seleccionando entre data o comandos con este pin.
Si estamos trabajando en I2C, se trata como el pin para seleccionar la dirección de esclavo de este display. O sea que en paralelo podríamos tener conectados dos displays, uno con una dirección cada uno. Por último, el pin de reset es la señal de reset que dice que cuando está en bajo se ejecuta la inicialización del chip, que esto es re importante, ya me pasó de no darme cuenta de esto, y que cuando está en alto es porque el integrado está en operación normal. O sea que cuando prendamos nuestro sistema, este chip tiene que estar en bajo y después tiene que ir a alto para que pueda recibir comandos. Interfaz de 4-Wire SPI. Sí. ¿Por qué no es de 3 cables? Porque tenemos además la señal de data o command. Esto nos facilita mucho y aumenta la velocidad de la comunicación, así que nos conviene usarlo de esta manera. Nos dice acá qué función cumple cada pin. De vuelta, D0 como serial clock, D1 como data in, D2 tiene que quedar abierto, D3 a D7, E y read write se pueden poner a masa. Perfecto. Y acá nos dice cómo tiene que ser el envío de datos, que es básicamente un SPI común. Si nos vamos para la parte de I2C, acá nos dice cómo va a ser la comunicación I2C. Nos dice que el SDA va a ser D2 y D1 y que para la señal de clock va a ser la señal D0. Y obviamente, como es un dispositivo I2C, las dos señales, la de SDA y la de SCL, tienen que estar pulapeadas. Nuevamente, el reset se usa para inicializar el dispositivo cuando prende el sistema. Acá nos dice cómo seleccionar la dirección. Acá nos dice que SA0 es el que nos deja elegir la dirección. Y vamos a usar dos direcciones dependiendo de si queremos leer o escribir. En el modo I2C, fíjense que si el último bit está en 1, está en modo de lectura. Y si el último bit al que le hablamos está en 0, está en modo escritura. Bueno, todo el resto es una comunicación I2C estándar, así que no nos vamos a matar. Bueno, acá tenemos cómo está conformada la trama del I2C. De vuelta no voy a entrar mucho en detalle de esto porque la idea del día de hoy es entrar un poco más en lo físico y no tanto en la parte del software. Acá sí tenemos algo que venimos a ver hoy, que es cómo calcular la corriente de referencia, que nos dice que la corriente por un segmento va a ser el contraste, una configuración que se maneja desde el registro de contraste, dividido 256 por IREF por un factor de escala, que nos dice que el factor de escala es aproximadamente 8 por defecto. Bien, entonces este IREF juega un papel importante en la corriente del segmento y se calcula como BCC menos 2,5 dividido R1. Ejemplo, acá tiene una BCC externa de 12 voltios, le resta 2,5, quiere una corriente de 12,5 microamperes, así que la resistencia le da 760 kiloohms. La mayoría de las placas que se alimentan con 3,3 voltios internos, acá terminan poniendo una resistencia de 390 kiloohms. ¿Por qué? Porque si ustedes lo configuran como lo vamos a configurar, acá en este pin va a haber 4,7 voltios más o menos. 4,7 voltios dividido 390 kiloohms nos da 12,05 microamperes, que es básicamente lo que nos está pidiendo la corriente de IREF. Por lo tanto, la lógica es que el BCC va a estar funcionando cerca de los 7,2 voltios, que lo va a generar de manera interna este integrado. Acá tenemos la secuencia de power on y power off. Fíjense que la señal de reset en algún momento tiene que caer para que se pueda dar la inicialización de este integrado. Porque si no hacemos esa inicialización vamos a tener problemas. Bueno, y acá abajo de todo tenemos toda la parte del charge pump. El charge pump lo que hace es que pueda generar a partir de esos 3,3 voltios una tensión de alimentación propia para alimentar toda la parte del OLED. Fíjense que acá dice que genera 7,5. Yo en la práctica cuando lo mido me da más bien 7,2, 7,25. Pero no importa, está bien. Está dentro del rango de operación. Este charge pump de vuelta se controla desde la parte de los registros que la enciende. Y acá nos va a decir que
tenemos que conectar un capacitor entre C1P y C1N y entre C2P y C2N para que funcione esta charge pump. Acá nos da una aplicación de ejemplo con una charge pump, nos dice que BDD está entre 1.65 y 3.3. Bueno, acá además usa una BBAT, que nosotros lo que vamos a hacer es puentear. Cuando lo usemos con un micro vamos a puentear BBAT y BDD. Setea la corriente de referencia en 12,5. Y fíjense que acá ya tenemos lo que nos interesa. Entre C1N y C1P vamos a tener un capacitor. Entre C2N y C2P vamos a tener otro capacitor. Y acá nos da unos valores recomendados. Acá tiene BBAT y BDD por separado. Yo las voy a tener juntas. Acá fíjense que está seleccionando con BS1 y BS2 en alto. Está seleccionado el modo de interfaz paralelo, que ese no es el que vamos a estar usando, pero no importa. Fíjense que la iRef la conecta con la resistencia directamente a masa. Y acá nos dice algunos capacitores recomendados. C1, C4, C6 y C7, un micro. Y que nos dice que, que ese es el valor recomendado, así que empezamos con eso. C6, C7, o sea los del Charge Pump son de un micro. C2 y C3 son de BCC y Becom High. BCC y Becom High llevan capacitores más grandes. Yo en mi diseño le puse de 4,7 micros en vez de 2,2. Así que, hablando de mi diseño, vamos a pasar a Altium a ver cómo está hecho. Bueno, acá ya lo tengo abierto en Altium. Y como vemos, en esta placa tengo más cosas. Tengo un sensor de luz, tengo un conector para una botonera y tengo un conector que va a ir hacia una placa principal. Lo que nos interesa a nosotros es esto del OLED. Nada, como no encontré footprint lo tuve que hacer yo. Este es el modelo del proveedor de Alibaba. Y fíjense que yo lo configuré tanto como para que se pueda usar con I2C o con SPI. ¿Qué tenemos? Tenemos el modo de selección de funcionamiento. BS1 dependiendo si está en masa es que funciona por SPI o si está en alto es que funciona por I2C. Tenemos los dos capacitores del Charge Pump. Tenemos BBAT y BDD que yo los uní y los tenemos los dos desacoplados con un micro. Después tenemos la resistencia de iRef que le estamos poniendo en 390K para que nos dé esos 12,5 microamperes o por ahí. Y después los dos capacitores que yo les dije que los subí de valor a 4,7 micros de Becom High y B-Display. Después tenemos todas las líneas de direccionamiento a masa. Tenemos el pin de RW, el de RD, un par de no conectados y todas las masas conectadas a masa. Y para el circuito de reseteo lo tengo con un pull-up de una resistencia de 10K y con un capacitor de 100 nano. Esto va a hacer que cuando prenda el circuito el capacitor va a estar sin tensión, o sea que esto va a estar a masa. Va a poder hacer la secuencia de reseteo y después este pin, como esto es un pasabajos, se va a terminar yendo a los 3,3 y va a quedar ahí hasta que alguien lo desenchufe. A mí con esta combinación de valores me anda, pero si por alguna razón no se llega a resetear del todo antes que arranque el resto del sistema, habría que ver de jugar un poco con estos valores. Tenemos el data o command que tiene que ir un pin adicional del SPI si lo vamos a usar con 4Wire SPI, que es lo que yo recomiendo. Tenemos el chip select que lo vamos a usar si lo usamos por SPI. Si lo usamos por I2C no lo vamos a usar. Tenemos data 2 que tiene que ir puenteado a data 1 si es por I2C o tiene que ir flotando si es por SPI. Tenemos data 0 y data 1 que si lo vamos a usar por I2C tienen que ir con pull-ups y si los vamos a usar con SPI no necesitan nada. Para reflejar estas dos variantes yo tengo en el modo esquemático marcadas algunas resistencias como DNP o Do Not Populate, que básicamente significa que no las tienen que colocar al momento del ensamblaje. En mi caso, como lo voy a estar usando por SPI, R3 no va, R1 no va, R4 no va y R7 no va. Si cambio la variante I2C, la única que no va es R6, porque va R3, y todo el resto de las resistencias sí las necesitamos colocar. Si pasamos al PCB, acá está, lo voy a poner en la vista linda, y básicamente tenemos el PCB con un conector para un teclado de membrana que es una botonera. Tenemos de la parte de atrás un conector que va a otra placa. Tenemos acá todos los capacitores. Estos dos son los del Charge Pump. Acá tenemos los dos de 4,7 micros. Y después tenemos todas las resistencias que lo que hacen es configurar los modos de funcionamiento como los vimos allá. Yo me hice el footprint en base a lo que decía el vendedor de Alibaba. Me puse dos agujeritos acá que me permiten alinear el display a la hora de soldarlo. Le pongo una pincita, entonces alineo estos dos agujeritos con dos agujeritos que tiene el flex. Y eso me permite que quede todos los pads alineados y soldarlos fácil.
Y también a este footprint le agregué, por las dudas, como backup, estos 4 conectores que lo que me permiten es, en este mismo footprint, meter una variante de la plaquita universal que conseguimos en cualquier lado, directamente soldada acá, y que la parte del display OLED quede en exactamente el mismo lugar. Si usase eso, no tendría que poner ninguna de las resistencias que está acá, solamente estas dos, que serían de pull-up del I2C. Muy bien, así que ahora ya vimos todo esto en teoría, así que es momento de verlo en la práctica. Mandé a hacer las placas a PCBWay, la verdad que quedaron bastante copadas. Les agradezco mucho por darme una mano con esto. Así que lo que tenemos que hacer ahora primero es aplicarle un poco de pasta, que yo la guardo en la heladera para que quede fría y no se deteriore tan rápido. Una vez que tenemos aplicada la pasta, que me quedó más o menos bien, lo que hay que hacer es poner todos los componentes. Yo voy a hacer una sola para probar, así que la voy a hacer a mano. Y una vez que ya haya puesto todos los componentes, lo que tenemos que hacer es soldarla. En este caso no con el hornito porque es una sola, la voy a soldar con la pistola de aire caliente. Fíjense que no estoy poniendo el display porque el display no lo pueden soldar con aire caliente, con temperatura caliente, porque la parte O del OLED se hace pomada si ustedes la calientan con una pistola de aire caliente o con un hornito. Así que lo vamos a soldar después con el soldador. Así que vamos a eso. Fíjense que nada, estoy alineando con la pincita, es medio difícil filmar a la vez, pero alineo con la pincita y empiezo a soldar todo el display, que es básicamente apoyar el soldador sobre las tiritas con un poquito de flux y ya se suelda perfecto. 10 puntos, es bastante sencillo. Así que bueno, ahí ya quedó soldado el valiente display. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle el conector que falta. Ahí le puse el conector que falta y un cablecito que va a ir a la placa principal de mi proyecto. Y ahora llega el momento de la verdad, que es el momento de probarlo. Así que bueno, esperemos que funcione. Y efectivamente funciona. Vemos que se mostró el loguito y que si yo aprieto los botones, efectivamente está mostrándose cosas en el display tal como lo tengo programado. Así que podemos decir que es un éxito, que este display está funcionando. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido de algo. Me parece que está bueno ver cómo una plaquita universal nosotros la podemos trasladar a un circuito más propio, o que cambiarle el factor de forma, o de algo que nos sea más útil a nosotros. Me parece que está bueno ver un poquito más allá de los módulos y ver las partes que los componen y cómo están configurados. Y nada, también tener esta idea de que nosotros podemos hacer estas cosas y que quede mucho más profesional y tener un control más alto sobre lo que está sucediendo. Así que ya saben, si les gustó el video le pueden dar like, pueden suscribirse, pueden comentar si tienen alguna duda. Así que bueno, de vuelta, gracias a la gente de PCBWay por ser el sponsor del video. Soy Juan y hasta la próxima. Chau chau.